Bienvenidos a su podcast Conversaciones de Vida y Negocios, un espacio de inspiración y crecimiento. Yo soy Leslie Torres. Y yo soy Luz Rosario. Y hoy tenemos un tema bello, yo creo. De los que nos gusta desarrollar. De los que nos gustan, exactamente. Vamos a hablar de los pilares del negocio. Muy en importante. cualquier etapa de un negocio, sea que esté iniciando, sea que ya sea un negocio maduro, hay pilares que hay que poner en marcha y a veces esos pilares los podemos descuidar. Podemos descuidar uno u otro. Y te voy a decir algo, en este capítulo voy a ser un poco vulnerable porque esta mañana yo venía pensando en el camino para acá que como estoy relanzando me ha tocado como volver atrás, o sea, revisar a sí mismo pilar por pilar de todo, de la estrategia de marketing, o sea, absolutamente todo y pensaba, wow, como muchas veces cuando vamos como delante no nos damos cuenta que tal vez en los cimientos habían cosas que no terminamos de trabajar y eso te encuentra más adelante. O sea, hay cosas que tú de repente no las trabajaste bien o no pusiste ese pilar bien, estaba flojito. Y cuando entonces tú quieres seguir construyendo arriba, se mueve abajo. Sí, pero también déjame retarte el paradigma. Te honro, te honro por tu... Mi sinceridad. Por tu vulnerabilidad, Okay. por darte ese permiso. Pero lo que pasa es que en cada momento, cada etapa del negocio, hay pilares que nos Claro. sostienen para esa etapa del negocio. Totalmente. Y cuando tú vas dando saltos, pues tienes que volver y ajustar. O sea que no es Ok, necesariamente... o sea, me diste consuelo. No necesariamente. No era que estaba mal, sino No. que hay que reforzar. Eran vamos los a decir. necesarios para la Ok. fase anterior de Me tu gusta, negocio. me gusta. Me Pero diste no paz, me son diste paz. para los de ahora. O sea Ok. que vamos arriba. ¿Qué queremos nosotros buscar con este episodio? Muchas veces, y lo mencionábamos en segmentos anteriores, hablamos de que podemos caer en esta tentación de que tengo una cuenta de Instagram y ya creo que tengo un Claro, negocio. claro. O ya estoy vendiendo y ya siento que tengo un negocio. O soy capaz de fabricar algo y producir algo y ya creo que tengo un negocio pero no lo estoy vendiendo. Entonces hay como una mirada integral de los pilares del negocio que queremos mirar, que queremos ver para que nuestros oyentes o quienes nos están viendo a través de YouTube puedan entonces darse cuenta y hacer ese examen que tú hacías esta mañana. Vamos a ver. Claro. ¿Qué me falta? ¿Qué tengo de más? ¿Qué cosas están fuertes o qué cosas tengo que fortalecer? Claro, y dentro de eso, o sea, tener esta vista de expansión, como yo te estaba diciendo, la idea de la palabra pilar es justamente porque tú vas poniendo los pilares necesarios para poner algo y seguir. Y la verdad es que para nadie es un secreto que muchas veces en la etapa que queda un emprendedor atrapado es cuando ya empieza a tener sus primeros 10 empleados. Señores, salir de ahí yo creo que es una de las cosas más difíciles que hay, porque de por sí, o sea, ya creciste un poco, o sea, entraste ya en lo que es una microempresa, ya estás experimentando la parte de ser empresario. El salto de ahí es a facturaciones mucho más grandes, a crecer el equipo y ya tú lo que tienes es que crear líderes dentro de eso. Entonces, ahí es donde juega ese papel fundamental de entender ¿cuál es el pilar que yo tal vez tengo que reforzar un poco más? O como tú decías, ¿cuál es el nuevo? Porque ya ahí, en ese punto, tú eres el líder único. Pero para que eso continúe, necesitas ya ahora el pilar de los gerentes, de los supervisores, del liderazgo. Ya no puede ser solamente tú. Ya no puede ser solamente tú. Así que vamos a ir uno por uno. Ok. Yo creo que, ¿cuál es el punto de partida? La primera pregunta que yo me tengo que hacer cuando estoy evaluando los pilares del negocio. ¿Cómo se va a ganar dinero aquí? En eso tú eres la experta. Por favor, porque eso lo es todo. Eso lo es todo. Y por eso quiero volver a ese momento de trampa. Llega un momento en que el negocio está facturando, pero no es lo mismo que tenga flujo a que yo esté facturando. Ni siquiera es lo mismo que muchas veces tú te encuentres en el punto de equilibrio. Tú estás facturando exactamente lo que tú estás gastando. Y como tal vez eso está costeando tu vida, pues tú ni siquiera te das cuenta o no despiertas a la realidad de que es tu momento de crecer o morir. Y hay personas, Leslie, y negocios que se mantienen ahí 5, 6, 10 años. Estancados. Que facturan 10, 15 millones de pesos y eso puede sonar una cantidad grande para algunos, pequeños para otros, pero déjame decirte que de un momento a otro vamos a suponer que una línea de ingreso baja o desaparece y ese negocio
se va a la quiebra. Y es muchas veces el momento en el que esa persona despierta y se da cuenta lo importante que era entender cuál era el sistema económico que funcionaba dentro de su negocio, cómo es que yo produzco dinero en este negocio, por dónde yo mantengo el flujo y por dónde ese flujo yo puedo abrir canales de ingreso. Exactamente, y ver cómo yo puedo dentro del mismo negocio, y esto tiene que ver con lo que tú hablabas en un episodio anterior acerca de escalar, ¿verdad? De que yo puedo tener líneas de ingresos que suene la caja registradora todos los días. Gracias. Yo puedo tener líneas de ingresos extraordinarias, puedo tener líneas de ingresos de temporada, pero yo debo saber cómo yo voy a ganar dinero aquí. Sea porque es un tipo de negocio que yo voy a dar, que el cliente va a pagar por acceso, por ejemplo, si fuera cursos, o va a pagar por uso, como estamos nosotros aquí en este espacio, claro, o va a pagar por tenerlo, por la compra, por adquisición. O sea, ¿por qué va a pagar el cliente? ¿Y qué otras maneras yo tengo de tener diferentes modos de que entre dinero aquí, de manera que pueda manejar tanto la estacionalidad que tú hablabas la vez pasada, como también que pueda cuidar diferentes elementos? Hay líneas de negocio que lo que nos dan es flujo y no nos dan rentabilidad. Pero y otras líneas que te dan la rentabilidad, que te dan las ganancias a fin de año, pero no suena la caja registradora. Y que te permite, mira, hay un mentor que se llama Álvaro Luque. Yo de hecho hice con él un programa que se llama Máquina del Dinero, excelente. Y Máquina del Dinero se trata justamente de esto, de los 5 pilares o los 5 sistemas que hacen que una empresa funcione, digamos, sola. Y él mencionaba, por ejemplo, que nos enseñan esta frase, que no pongas todos los huevos en una misma canasta. Pero oye, qué cosa tan interesante él decía. Pon todos los huevos en una sola canasta y reparte los pollitos. Y yo dije, muy bien. Oh, pero es cierto. Cuéntame de eso. Muchas veces, y yo lo he puesto en práctica en mi vida y me está yendo de maravilla, que él dice, desarrolla una idea, un proyecto, una línea de ingreso dentro de tu negocio que sea fuerte, que te genere flujo y dinero. Ese dinero, ese beneficio, entonces utilízalo para invertirlo y empezar a abrir nuevas líneas de negocio. Tú tienes todos los huevos y empiezas a repartir los pollitos. Y yo dije, pero ¿y por qué nadie me había dicho esto? En el idioma tal vez que conocemos, lo conocemos como diversificación, pero esto que yo te estoy diciendo es la base financiera. Sí. Y yo dije, pero es verdad. Y cuando lo llevé a ejecución en mi negocio, tomé cuál era la línea, como tú dices, que de repente no me dejaba, el mayor beneficio, pero que era el flujo constante. Cogí ese valor, vamos a suponer que son $10,000 todos los meses, pero eso te permite pagar todos tus gastos fijos, pagarte tu nómina, todo. Fíjate, ya tú tienes con eso estabilidad. Y como yo digo, eso te mantiene la ansiedad controlada como empresario. Entonces, yo dije, ok, esa línea, ¿cómo yo creo sistemas que la mantengan tranquila? Sigue fluyendo el dinero, está entrando, y con eso ya cubro todo. Ahí entra también un sistema de cuentas que tú tienes que tener claro. Por ejemplo, todo lo que entra de esa línea yo lo tengo en una cuenta de banco. Y ya mi mente viaja por la vida tranquila porque eso va echando ahí y de ahí yo pago todos mis gastos fijos. El excedente, cuando ya yo veo que eso llegó a ese número, el excedente, entonces yo lo transfería a otra cuenta. Y durante 6 meses, ese excedente se convirtió en mi capital de inversión. Y con ese capital, entonces yo dije, ok, ahora yo le voy a entrar a este otro producto y con eso voy a utilizar la publicidad, el todo, y voy a potenciar ese producto. Y entonces ya yo tenía este producto y el otro, y empecé a usar el mismo sistema. Y ayer, por ejemplo, mi esposo y yo estábamos tirando los números ahí de algo que él quiere hacer, claro. Y él mismo me decía, pero mira, eso que tú hiciste de la separación de las cuentas y de tener claro cuánto era el beneficio excedente que te estaba quedando para entonces saber cómo aplicarlo, eso es lo que nos ha permitido ir creciendo. Con eso que tú dices me recuerda a un autor, no sé si seguro lo conoces, que bueno, no voy a decir el autor porque su apellido yo no lo sé pronunciar, voy a decir el libro. Okay. El libro se llama Profit First. Okay. Y él enseña eso que tú acabas de decir. Dice que uno debe tener 5 cuentas para manejar las diferentes líneas. Y podemos hacer un episodio acerca de eso, pero
una anécdota que él tiene, donde ilustra esto que tú acabas de hacer muy bien, a mí me encanta, y dice, cuando uno tiene mucho dinero en la cuenta y tú lo estás viendo, tú te pones laxo con el gasto. Ay, sí. Y un ejemplo que él usa es el de la pasta de dientes. Dice, cuando tú acabas de llegar del supermercado y tú te vas a cepillar, tú coges la pasta de dientes al cepillo, ¡fuap! Sí. Y tú te cepillas los dientes. Pero cuando la pasta de dientes se está acabando, tú le haces así, ¡claro! Y con un chin, y tú te cepillaste los dientes igual. 100% Entonces, real. si nosotros en la cuenta que está destinada a gasto, y aquí ya nos metimos en gasto, pero eso es muy importante. No, porque ahí está el pilar económico de la administración. Por ahí que hay que comenzar, Entonces, si tú tienes todo lo que está destinado a gasto en una cuenta tu profit, tu beneficio, tu ganancia, tú la sacas primero y la llevas para otro lado, tú vas a ser más prudente en el gasto. Totalmente. Tú vas a ser más sabio, más inteligente, porque tú estás viendo lo que tú puedes contar. Si ves abundancia, tú vas a desperdiciar. Y tú y yo que tenemos muchachos, que tenemos niños, lo vemos así. Pon una caja de merienda. Así es, para que tú veas. Y déjala abierta ahí. Y da media vuelta y vuelve. No hay merienda. Así es. Entonces, tiene que haber un poco de escasez artificial. O sea, de uno tener, engañar el cerebro un poco y decir, yo voy a trabajar con esto. Claro. Y este beneficio, sea para otro negocio, sea para que el dueño lo saque como beneficio, claro, sea para un proyecto personal, entonces lo saco afuera. Mira por qué eso es tan importante. Por lo mismo que decimos, muchas veces las personas ni siquiera entienden hacia dónde ir y hacia dónde escalar porque no tienen claro qué me está dejando este producto, si realmente vale la pena, para qué sirve dentro del esquema de negocio. Y por eso también es la diferencia de las finanzas para emprendedores, porque el emprendedor tiene que manejar sus finanzas personales y tiene que entender cómo manejar las finanzas del negocio. Por último, te voy a hacer esta anécdota de que yo llevé ese ejercicio igual al negocio y yo tomé el contrato de un cliente fijo y lo diferí a otra cuenta. Y le di esa cuenta, sí, y se le mandaba el cliente, o sea, se le mandaba la factura, el asistente le manda la factura todos los meses y todos los meses él paga a esa cuenta. Yo lo que hago es que cada 8 meses o al final de año yo entro, como eso mi mente no lo está viendo, como tú dices, no estoy interactuando, no lo está registrando, entro a la cuenta y digo, porque no es lo mismo tú recibir el dinero mensual que recibirlo. Entonces, esa segmentación, mi esposo nada más me dice, yo fabrico, mira de ahí, porque muchas veces tú tienes que tener claridad de la mente y la gente no le gusta dedicarle tiempo. Para tú construir un pilar, tú tienes que dedicarle tiempo. Entonces, yo saco 1 y 2 días al mes para sentarme tranquila, a organizar, a ver, a pensar estas estrategias de para dónde voy a separar esto, a qué cuenta va aquello. O sea, eso es súper importante, ¿eh? Por ejemplo, el tema del pago de la nómina. Lo mismo, tú tienes que tener, aunque sea un mes por adelantado de esa nómina. Porque es que eso te da tranquilidad. ¿Tú sabías que una de las cosas que más ataca a los emprendedores es la ansiedad? Pero la ansiedad, ¿qué? Ponte a pensar. No tener dinero. Totalmente. A que quiebre el negocio. A que no se está facturando. Y a veces no es ni siquiera no tener dinero, a tener dinero en la calle. Así porque es. Lo que termina de quebrar o lleva a un negocio al default, a que no pueda seguir operando, es la falta de liquidez. Claro que sí. No la falta de facturación, es la falta de liquidez. Entonces, cuando yo no tengo una buena política de cobros, cuando yo no tengo una buena política, yo no tengo bien diseñados los productos, los servicios, cuándo cobro por adelantado, qué cosas cobro, qué cosas puedo dar crédito y qué política de crédito yo voy a tener. Totalmente. Cuando yo no tengo un buen proceso de cobros, que vamos a hablar más adelante de los procesos claves, bien puesto. Sí, tengo muy buena facturación, tengo un estado de resultado muy bien que dice los ingresos que tengo, pero el dinero no está en mis manos. Totalmente. Y tengo mucho dinero en la calle y no tengo dinero para pagar la nómina. Entonces, estoy de acuerdo contigo, el dueño de negocio, el buen gerente, también, buen líder, tiene que tener tiempo para detenerse, pensar y hacer este tipo de cosas. No hay que hacerla todos los días. No hay que hacerla todos los días. Son momentos de paradas, de reflexión, de toma de decisiones y también de renuncias. Porque, totalmente, como siempre decimos, cada sí
tiene un no. O sea que este es el pilar más importante. Soporta muchos episodios hablando de esto. Seguro Imagínate. tendremos muchos episodios hablando de esto y de finanzas personales, que es también tu especialidad. Pero es fundamental. ¿Y cómo para yo responder esa pregunta de cómo yo gano, qué tipo de ingresos yo tengo, hay un punto de partida fundamental, que es otro pilar, el cliente. Totalmente. ¿Cómo yo conozco a mi cliente mejor de lo que se conoce él mismo? De verdad que aquí yo quiero que hablemos de algo que se habla poco. El cliente es una persona. Sí, porque en nuestra mecánica de vida y de negocio, y nos metemos y todo, y hablamos de leads, hablamos del cliente, persona. Si tú aprendes la psicología y si tú aprendes a leer qué esta persona está buscando y desmontas un poco sencillamente el número, o sea, la transacción, y más allá lo conviertes en las 3 cosas que mueven a que alguien compre: deseo, necesidad, impulso. Esas son las 3 cosas que hacen que alguien tome una decisión. Entonces, esas son las 3 cosas que tú tienes que evocar en una persona para que te elija a ti. Entonces, cuando tú te tomes el espacio de conocer quién es esa persona, también entonces tú piensas en experiencia. ¿Cuál es la experiencia que yo le quiero dar a esta persona cuando compra, cuando viene donde mí, cómo yo quiero que se vaya? O sea, conocer al cliente. Cuando hablamos de eso, que le llaman avatar, entonces de una vez comenzamos como la parte mecánica. Tiene 33 años, se llama María, tiene 2 hijos. O sea, sí, pero no son sus únicas características. Y te voy a decir algo. Conversaba también esta mañana con mi community manager diciéndole que en la parte, por ejemplo, de mi negocio de educación, yo he aprendido a leer e incluso a tener un lenguaje de conexión tan fuerte, porque yo he tenido muchos espacios que me siento, escucho a los padres, conozco a los niños. O sea, ya yo me conozco, no es la mecánica, ni siquiera de que cuál es el dolor, no. Ya yo he tenido la forma de relacionarme con ese cliente. Esta es la clave. Te venía a decir que, de hecho, Walter Santalisca, un gran amigo y mentor, cuando enseña de ventas y eso, siempre dice, tenemos que enfocarnos más en relaciones que en transacciones. Cuando nosotros estamos, el lead, el click, la campaña, esto, lo otro, estamos enfocadas en transacciones. ¿Cómo yo voy a cerrar la transacción? Pero cuando yo puedo conocer al profesor, conocer al niño, conocer al padre, escucharlos en el pasillo, sé realmente cómo es su vida. ¿Por qué? Porque me interesa, porque me importa, porque tengo una relación con él. Entonces, esa palabra que tú dijiste rápido, lo encierra todo. Y aquí la pregunta que nosotros debemos hacernos, si estamos evaluando nuestro negocio como pilar, es si en este momento mi negocio está teniendo la calidad de las relaciones que necesita para llegar a la próxima fase. Claro. A lo mejor tengo relaciones para la fase anterior, pero tengo calidad de relaciones para la próxima fase, para dar un salto. Y te voy a decir algo, muchas veces, no vendo lo que quiero, o la meta de ventas. Pero hoy en día, como te dije, y más después que me he especializado en la parte de lanzamientos digitales, negocios digitales, va más allá. La meta de venta se trata de eso, de qué tanto conectó el cliente con lo que yo estoy ofreciendo. Fíjate, ya no es un tema de que si él le ve valor, que si le gusta, que si lo necesita, porque, señores, ya la competencia se acabó. Ya todos le compramos a todos y tiene que ver con que yo conecte con lo que tú estás poniendo en ese momento. Así es que se manejan las compras hoy en día, no importa la parte donde tú estés. Y otro aspecto importante del cliente como tal es el tú pensar en ese lenguaje que atrae. Ya no es solamente salir a buscar, sino que constantemente las personas, aparte de validar tu veracidad, etcétera, también quieren saber quién está detrás. ¿Qué hay? Ya ellos se toman el tiempo de buscar la historia, de ver el perfil de Instagram. O sea, tenemos unos clientes como más educados en esta etapa. Como que antes había una tienda, la gente cruzaba, había un producto, entraba y si lo necesitaba, lo compraba. Entonces, antes se basaba más en crearte la necesidad. Hoy en día el mercado responde más a la necesidad, que no es lo mismo.
Ya no es de que creártela, sino es responder a eso que de repente tú estás buscando y que tú creas que yo soy la persona que te lo puedo dar. Tercer pilar, propuesta única de valor. Que mucha gente se confunde, Leslie, en este aspecto porque al decir única dice, pero ven acá, si yo soy una repostería, pero mi promesa de valor es igual que la otra repostería. Yo vendo mi cocho. Exactamente, pero no, wow. Y es un ejercicio un poco intenso en el sentido de que tú tienes que descubrir qué es lo que tú traes nuevo al mercado, donde hay más competencia. Tú tienes que ser capaz de decir, mira, aquel hace esto y yo hago lo otro. Y todos tenemos algo único. Y si no lo tienes, tienes que trabajar en eso. Regularmente para construir la propuesta única de valor, y esto yo lo aprendí profundamente en el ejercicio de hacer lanzamientos digitales, se utiliza, por ejemplo, el que tú uses un verbo, una acción y a quién. O que tú trabajes en la acción y trabajes un dolor. O trabajas una acción y un beneficio. Por ejemplo, aquí es donde viene también lo que tú ves en el bio del Instagram. Con las marcas personales, su propuesta única de valores, ¿cómo aportan? Ayudo a mujeres que quieren emprender a entender cómo hacerlo en digital. Eso es una propuesta única de valor. Pero eso puede ser aplicado a cualquier negocio y es importante porque es lo primero que la gente quiere saber cuando se acerca a tu negocio. Y es el pilar que también ayuda a la gente a mantenerse enfocado en la misión. ¿Qué es lo que hace este negocio? ¿Cuál es la promesa? ¿Cómo debe salir un cliente por ahí cuando entra a este negocio? Y también te ayuda a tomar decisiones. Cuando tú dices mantenerme enfocado, ¿a qué es? Es que si mi enfoque, yo en estos días tenía un cliente que es del mundo educativo, ¿verdad? Es del mundo de educación, pero ya la educación un poco más tradicional. Pero se miraban a sí mismos como una institución educativa, solamente como una institución educativa. Yo decía, ok, vamos a pensar en algo como más amplio. Y surgió una propuesta de valor hermosa, que no la voy a compartir por razones de confidencialidad, pero que de repente se dieron cuenta que hay toda una serie de líneas de negocios posibles para escalar ese colegio que no estaban sobre la mesa. Entonces, te mantiene enfocado, pero también te amplía. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo diga en qué negocio es que nosotros estamos, qué es lo que nosotros hacemos, si cabe ahí, yo puedo escalar. Pero si me llega una oportunidad falsa, como muchas, una distracción que no cabe ahí, dice, tú acompañas a mujeres a escalar y entonces te está llegando una empresa corporativa que quiere hacer un taller de venta. Ese no es tu negocio, esa no es tu propuesta de valor, eso te va a desenfocar. Entonces, esa propuesta de valor, algunos le llaman propuesta de valor, otros le llaman aspiración, hay diferentes nombres, algunos dicen que es única o no. Lo importante es que ese es tu enfoque, esa es la forma en la que tú te vas a conectar con el cliente, que le vas a facilitar que él te escoja. Y es como la base de tus mensajes, lo que hablábamos hace un ratito. Totalmente. Yo siento también que ha evolucionado, que antes cuando hacíamos un plan de negocio o un plan estratégico hablábamos de misión, visión Totalmente. Y valores. Ahora, este concepto es nuevo a nivel de negocio. Esto no es algo que se trabajaba, antes solamente se trabajaba como cuál es la propuesta de valor. Ese término único, todo eso, ha venido como más a partir incluso de las redes sociales, porque necesitamos un diferenciador. Y te voy a decir algo, con eso te metiste en la boca del lobo con los colegios, porque ese es mi mundo. Y yo a veces miro los colegios y digo, ¿será que ellos no se dan cuenta que en el especializarse en algo es lo que le puede dar potencia? Por ejemplo, un colegio que diga, yo soy duro en lengua española y ortografía, te van a llegar todos esos niños que los padres son apasionados y les interesa que su hijo aprenda a leer y a escribir bien. Y muchas veces por el miedo del dueño a la especialización. Así es, él piensa, no, pero que entonces los otros, todo lo contrario, tú vas a atraer, y aquí vamos a caer de una vez en el siguiente pilar, que es el canal de distribución de ese mensaje. Ya yo tengo claro cuál es mi modelo para producir dinero a través de este negocio. Tengo claro quién es mi cliente. Entonces ahora, ¿cómo yo lo atraigo a través de un mensaje? Porque ya eso también de salir a buscar, ya
tú hoy en día con las redes sociales tienes la parte de publicidad, que aún en la publicidad no es lo mismo atraer que buscar. No es lo mismo. La publicidad hoy en día funciona sobre atracción. Y después que tú hables, te voy a explicar. Perdona que te interrumpí, pero es que estamos en un tiempo que la clave es dejarme encontrar por quien ya me está buscando. Exactamente. Sí, cuando yo llego donde un cliente, el cliente, yo siento que lo tengo que convencer de lo que él tiene que hacer. Simplemente no le vendo. Ahora, cuando llega ese cliente delante, que ya tiene un reconocimiento de que necesita dar un paso, a lo mejor no sabe cómo es ese paso, a lo mejor no sabe de qué se trata, pero ya tiene la decisión tomada de que este negocio tiene que cambiar, esta evolución tiene que suceder. O sea, aquí hay algo que no me gusta y yo quiero llevarlo ahí. Yo, ok, ven, vamos, yo te voy a vender. Pero si yo te tengo que convencer, no es necesario, porque tenemos toda la disponibilidad para llegarle a la gente que ya nos está buscando, dejarnos encontrar. Y esos son los canales donde yo voy a estar presente a nivel digital, a nivel offline, en cuáles eventos yo voy a estar, donde yo voy a hacer presencia física para que quien me está buscando me encuentre. Y ahí te voy a enriquecer eso. Mira, el enfoque buscar viene del modelo de ventas anterior, me refiero a anterior físico. Antes tú tenías que contratar un vendedor, no importa el negocio que fuera, y ese vendedor su tarea era, y se lo decían a sí mismo, buscar clientes, porque esa era la única forma que existía de tú lograr ventas. No había alguna manera masiva de atraer. La otra fórmula era anuncios a través de televisión y vallas y demás, pero aún en ese ejercicio era lento porque, por ejemplo, las vallas, y ponte tú que ese cliente, en vez de cruzar por la calle donde esté esa valla, él cruza por otro lado. O sea, por eso era esa manera de pensar, de tener que salir a buscar. Cómo funciona, cómo revoluciona las redes sociales y funciona la publicidad. Tú haces un anuncio que la gente que no te está buscando, tú tampoco saliste a buscar, tú pusiste algo que tú pretendes que sea como un diamantito que atrae la atención de alguien, ese alguien se detiene de hacer scroll y entonces te encontró. ¿Entendiste? Sí. Es él. Tú lo que ahora estás atrayendo, ¿quiénes están buscando lo que yo ofrezco? O sea, se invirtió el asunto. Y el dueño, la marca que hoy en día quiere lograr muchas ventas, tiene que virar para esta forma de pensar. Porque mientras sigan haciendo anuncios, pensando en soy yo que tengo que buscar al cliente, y por eso tú dices, yo te vendo. Mira, ese es el modelo viejo. El modelo nuevo es, mira lo que yo hago, observa el resultado, entonces atraigo tu atención y tú vienes a donde mí. De ahí viene la superimportancia del mensaje y el canal. ¿De qué me sirve? Lo mismo que estamos diciendo, distribuir en una valla, en un canal que no están las personas que yo quiero atraer. ¿De qué me sirve estar presente ahí? Yo no estaba trabajando la parte del TikTok, porque ya yo estaba muy enfocada en atraer mis clientes a través de Instagram. Pero me senté y dije, pero realmente mis clientes jóvenes, que son un público joven en la parte del Instituto de Nova Mentis, damos clase para niños y adolescentes, la mayoría de adolescentes tiene TikTok. Y yo dije, pero es que yo también tengo que estar ahí. Ese es otro canal. Exactamente. Y entonces ahí comencé full a poner contenido en TikTok y te comentaba en uno de los episodios pasados que se nos desbordaron las inscripciones porque el mismo anuncio que puse en Instagram lo puse en TikTok como video y se hizo viral sin yo pagarle un peso, y eso me ayudó naturalmente a las inscripciones. Entonces es importante el mensaje, pero es importante por cuál canal yo voy a atraer, porque es que ya ese canal lo usan personas. Y también saber que en los canales, así como tú dices, no es solamente el canal para atraer, que sí es importante, pero todos los canales para crear un ambiente de compra
que haga que la venta se cierre y que después el cliente pueda escalar. Claro. Que eso también son canales. O sea, el cliente, en tu caso, el cliente llama cuando ese video, ¿a dónde lo dirige? ¿Lo va a dirigir a una página web o lo va a dirigir Totalmente. a un WhatsApp o lo va a dirigir a una persona que va a cerrar la venta? Vamos a tener otro canal donde yo le voy a entregar eso al cliente. Tú eres de las que haces tú misma tus aulas virtuales porque Claro. hay otras personas que dicen, bueno, no, yo no sé hacer aula virtual, no tengo los talentos de luz, voy a buscar una academia virtual y lo voy a montar ahí, pero yo tengo que saber que hay canales donde yo voy a tener puntos de contacto con el cliente desde el primer momento que me descubrió, que me dejé encontrar, Claro. hasta entregarle el servicio, hasta deleitarlo, hasta sacarle el wow, hasta que él diga, me quedo aquí después que consumí todo lo que Sí, ahí lo que podemos es segmentar perfectamente el canal de comunicación y, como tú dices, el canal de distribución De del entrega. producto, de Exactamente. entrega, como tú dices. Y eso es súper importante porque muchas veces yo puedo hacer una súper mega buena Campaña. publicidad, pero resulta ser que yo no tengo el pilar de entrega, de distribución, no funciona y entonces se cae el negocio por otra cosa. Y eso es fatídico. Tú tienes, por eso estamos hablando como en orden de los pilares. Cuando algo no está funcionando o se te están cayendo las ventas, vuelve a lo básico, vuelve a esto. ¿Qué está pasando aquí? Tal vez ya han pasado 5 años, tu propuesta única de valor debe de cambiar. Exacto. No puede ser la misma porque al principio tú comenzaste y tú no tenías ni siquiera testimonios. 5 años después, tú tienes en tu promesa única de valor la garantía de que ya hay personas que han consumido. Además, el cliente va cambiando, el segmento va cambiando, tú vas elevando el juego. Tú vas Totalmente. elevando el juego con el que tú jugabas hace 5 años no es el que tú juegas ahora. O sea, todo eso va evolucionando. Así que, como bien dices, vamos haciendo como una revisión y después que llegamos a los canales, otro pilar a mirar hacia atrás son todos los procesos, toda mi operación. ¿Cuál es todo? Totalmente. ¿Cómo yo tengo que preparar la operación? A veces ajustarla porque me fui viral con algo, pero a veces simplemente porque estoy planificando un crecimiento. Yo no puedo atender una nueva ola que yo estoy buscando con las capacidades de ayer. Mira, y te voy a hacer un cuento, o sea, una historia personal real. Yo hacía mis campañas, todas mis cosas, y a mí me provocaba un estado ansioso que yo no te puedo explicar porque en los negocios se vende diferente. Este negocio o los negocios de educación son algo que la gente lo ve, lo analiza, lo conversa con su pareja y 7 días después probablemente ejecuta. Entonces, cuando empezaba esas 3 semanas de captación, a la primera semana yo tenía una migraña que tenía que acostarme 3 días y era el estado ansioso de resultará, no resultará. Y eso también me hacía postergar el crecimiento porque yo no quería verme otra vez en ese proceso de ansiedad. Y un día yo me paré y dije, pero ok, ¿qué es lo que me provoca realmente ansiedad? Y me di cuenta que lo que me despertaba la ansiedad era el no poder como ver o tener control de cómo iba sucediendo el proceso. Cuántas personas llegaban a mi puerta, cuántos se cerraban. O sea, yo no estaba viendo la data. Entonces, yo soy una persona muy numérica. Yo necesito ver porque si no, eso me altera el TOC feo. Entonces, o sea, eso es un Instagramer que siempre dice que me altera el TOC. Óyeme, dije, busqué un CRM que es un sistema justamente para el manejo de las ventas y el cliente. Todos los canales me llegan a un mismo lugar, todo TikTok, Instagram, por donde sea que me entre mensaje, me llegan a un mismo lugar. Y entonces yo empecé a ver con claridad mi embudo de ventas. Jamás desapareció la ansiedad. ¿No hay ansiedad? Jamás. Y ya entonces, no solo dejé de tener miedo, pude empezar a planificar y a saber cuánto me entra por Instagram, cuánto me entra por esto, cuánto me entra por lo otro. Y es de ahí que yo soy sumamente amante de las automatizaciones. Siempre he sido especialista en eso, pero como todo herrero en cuchillo de palo, como que yo no lograba caer en hacerlo. Y un día me senté, porque todo es un día, me senté y dije, no, esto se va a acabar. Instalé el CRM, instalé unas cuantas cosas más. Jamás ni nunca. Entonces, ya ahora empecé a hacer inversiones de publicidad más arriesgada, pero porque ya yo tenía datos con qué saber y poder calcular. Te contaba también en el episodio anterior que por el mismo temor, otra vez me contuve, apagué una de las campañas y me quedé con 50 menos de la meta. O sea,
fue apagarla. Si la dejo prendida, logro la meta que quiero. Tú sabes que, y aquí quizás una persona que nos está escuchando dice, bueno, pero si mi negocio no es digital y si yo no tengo un embudo, cada negocio tiene un proceso clave. Este cliente con el que yo estaba anoche que te decía que tiene un... Y en paréntesis, el mío es físico, el mío no es digital, o sea, mis clases son en físico, yo vendo un producto físico. Pero hay algunos clientes, por ejemplo, ayer yo estaba con una persona que la naturaleza de su negocio son grandes eventos, grandes proyectos, pocos clientes. O sea, puede generar probablemente toda la facturación del año en 12 facturas. Sí. 12 facturas. Sí. 20 facturas en el año. Y tiene un negocio realmente millonario, pero son grandes eventos. Claro. Entonces, en este caso, ¿qué tú tienes? ¿Cuál es tu proceso clave? El proceso de cotización es clave. Así es. El proceso de cobro es clave. O sea, cada negocio, el proceso de creatividad, de eventos es clave. Cada naturaleza de negocio va a tener procesos claves distintos. Si cogemos un colegio que te es familiar a ti, que a todas las madres nos es familiar, pues el proceso de inscripciones, el proceso de atracción de nuevas personas, de evaluación de nuevo ingreso, son procesos claves para poder generar. La llamada es que cuando yo mire mi negocio, vea para mi negocio, para la naturaleza de mi negocio, cuáles son los procesos clave. Y de esos procesos claves, cuáles son los ajustes que yo tengo que hacer para poner este pilar más fuerte. Claro. Para preparar una operación, para soportar la demanda. Algo súper valioso que sucede cuando tú fortaleces el pilar es que ese pilar puede ser trabajado por cualquiera. Al yo hacer ese sistema, al hacer algo más transparente, me permitió a mí poder delegar por completo y que cualquiera que venga pueda asumir la parte de el servicio al cliente y el proceso de inscripción y yo supervisar perfectamente qué está sucediendo. ¿Por qué? Porque el caos no se puede delegar. No. El desorden no se puede delegar. Ajá. Cuando a veces vemos empresarios que les cuesta invertir en organizar su negocio, en organizar sus procesos, invertir en tener un buen CRM, en montar su sistemática comercial. Pero si no hago eso, no voy a poder delegar nunca porque no puedo entregar el desorden. Así es. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, que ese desorden, nos cueste admitirlo o no, a veces está aquí adentro. Totalmente. En la cabeza. Como me pasaba a mí, era yo la que me abrumaba con el proceso y no me dejaba ver una posibilidad. Así es, así que procesos clave, hay que ponerle atención porque el caos no se puede delegar. Y, por último. No, es de fundamental el pilar de talentos. Yo diría los recursos en general, claro. Aunque no llamarle recursos a la gente, porque no lo somos, pero sí el talento, los fondos, a veces la maquinaria. Imagínate que tú tienes un negocio de robótica y tú no te atrevas a invertir en comprar los robots o las piezas de los robots. Fatídico. Entonces, a veces tenemos un negocio de servicio o de lo que sea y no nos atrevemos a invertir en talento. Claro, totalmente. Necesitamos los talentos. Si tú hacías una reflexión temprano, en esta etapa de mi negocio, ¿qué es lo que yo estoy necesitando? ¿Estoy necesitando gerentes? ¿Estoy necesitando manos? Y mira, te voy a decir algo que me pasó para cuando yo ya dije, te necesito crear mi propio equipo de medios, o sea, tener una community manager, o sea, esta parte que yo estoy haciendo, las campañas, las redes, todo, necesito ya apoyo. Y tú sabes que yo duré yo creo que yo te contacté para decir, Leslie, no logro crear el equipo. No sé, o sea, qué rayo me pasa que no lo logro. Y yo contrataba gente y a los 3 meses yo le decía, mira, de verdad no podemos. Porque en el tiempo me di cuenta que la que no terminaba de organizarse era yo. Exacto. Y cuando lo mismo, o sea, tengo como esos lapsos que me doy espacio para pensar. Dios mío, es como que hablamos lo mismo. Los dueños de negocio, emprendedores, necesitamos pensamiento estratégico. Y ese pensamiento solamente se da dándole espacio para pensar. Pero si tú no sacas el espacio, nunca se va a dar. Silencio. Ay, sí. Silencio. Ay, sí. Entonces, así mismo yo me aislé, dije, ok, un momento. ¿Por dónde comienzo? Y cuando yo misma primero hice mi plan, fue fácil, me familiaricé con un sistema que funcionara para mí y entonces la traje. Hemos funcionado maravillosamente bien y aún en estos 3 meses, hace 2 semanas, estábamos como medio desalineada otra vez. Y yo le dije, no, tenemos que vernos personal, nos vimos personal y tú sabes que nosotras duramos 2 horas encontrando como nos sintiéramos cómodas. O sea,
esta vista en calendario, ¿me funciona? Sí, esa es la que no funciona. ¿Y esta qué tal? No, yo creo que en esa no. Y qué importante es que antes de tú traer un recurso, no importa cuál, lo mismo que tú estás diciendo, si es un recurso de que tú tienes que comprar más equipo, la traba la tienes tú. Es el emprendedor, es el dueño de negocio que construye o que para cada uno de esos pilares. Y el 90% de las cosas, organización que no tiene uno, que tal vez hay algo en ti, un bloqueo que no te deja pasar, un miedo tal vez de que no invierto en ese recurso porque no tengo claro cómo voy a tener el retorno. ¿Cómo se elimina ese bloqueo? Siéntate y haz un presupuesto, haz un plan estratégico, fíjate si tú haces qué acción, en qué tiempo tú vas a ver ese retorno. Eso alivia y quita el desbloqueo porque eso es lo que hace que te da luz hacia dónde voy, qué es lo que estoy haciendo. ¿Me entiendes? Yo era ahí constantemente, no terminaba de salir. Lo logré. ¿Cómo? Visualizando, ok, a mí lo que me falta es orden. Yo voy a hacer un programa de contenido de 2 meses, esa persona va a venir y va a hacer esto y esto. Ese ejemplo que tú ponías de que cuando hay un tema en el negocio, normalmente mirarnos nosotros como dueños de negocios, trajo a mí un ejemplo, no sé si te ha pasado, pero cuando los niños estaban pequeñitos, ¿verdad? Entonces, tienes un niño pequeñito y el niño tiene un problema en la escuela, sí. Está peleando en la escuela, sí. O el niño está, entonces tú vas y se lo lleva al terapeuta y tú juras que le van a trabajar al niño y el terapeuta viene y te dice, no es usted la que tiene que hacer el cambio, con el niño no hay nada. Eso es pan nuestro de cada día. Entonces después estamos las madres alándonos los cabellos diciendo, ¿y cómo va a ser que yo hice esto que le hizo daño a mi familia? O sea, que esta conducta, que esta actitud, que esto que estoy haciendo afecta a otro. Tú acabas de decir algo demasiado profundo. Lo mismo pasa cuando tú tienes un equipo de trabajo. Tú sabes la frustración que viven constantemente los emprendedores y los dueños de negocio diciendo, mi equipo no funciona. Y el equipo. Es aquí donde está el tema. La fase más difícil es admitir que es que tú no estás siendo buen líder. Exacto. Que eres tú, que no tienes los sistemas organizados. Y ese caos que hay es porque tú, que eres la voz cantante, estás dirigiendo mal el equipo. Y lo mismo pasa en los gerentes y en los directores. Igual. Entonces, al final, volviendo como un poco al inicio, recogiendo estos pilares, cuando nosotros vamos a dar un próximo paso en el negocio, llevarlo a una próxima fase, siempre vamos a mirar estas columnas sobre las cuales estamos construidos, pero haciéndolo con la mirada, con la apertura de saber que diagnosticar el negocio es diagnosticarme a mí mismo. Totalmente. Que diagnosticar el negocio es ponerme una lupa. Y que en ese proceso de evaluar los pilares para dar un nuevo paso estratégico van a venir emociones cómodas y emociones incómodas. Van a venir espacios de reconocimiento donde yo tengo que mirar y decir, soy yo, es mi liderazgo, es mi desorden mental, es mi falta de herramientas, es mi falta de inversión, es que no tengo clara la propuesta de valor, es que no estoy haciendo alianzas, es que no estoy colaborando, es que estoy queriendo hacerlo todo yo. Pero muchas veces, para no decir todas, el diagnóstico y la terapia que nos va a dar el mentor, el consultor, como el niño, va a ser, bueno, le toca al adulto de este lugar ser el que haga los cambios en actitudes, en mentalidad, en pensamientos y en habilidades. Totalmente. Para llevar al negocio al próximo nivel. Así es. Bueno, yo creo que este tema de los pilares del negocio da para mucho más. Yo creo que seguro que en muchos episodios estaremos llegando a entrar a fondo en cada uno de ellos. Pero no queríamos quizás avanzar más en esta temporada del podcast, en esta primera temporada del podcast, donde nosotras estamos poniendo los pilares y los fundamentos. Así es. Para que tú, que tienes un negocio, puedas decir, bueno, lo voy a evaluar, lo voy a escalar, lo voy a poner a crecer. Nosotras buscamos, pues, darte inspiración, aprendizaje, crecimiento, y por eso estamos en estos primeros episodios tocando estos temas. Las bases, desde nuestra experiencia, desde la experiencia de nuestros clientes, pero también desde el punto de vista de las mejores prácticas para tener un buen negocio. Así que esperamos que hayas disfrutado este tema de los pilares del negocio y nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones de Vida y Negocios.